Y glorificando el nombre del Señor. Antes, hermano, de tener nuestra exposición de la palabra de Dios, queremos dar una nota. Debemos de recordar que debemos de crear un ambiente en nuestros hogares, en esa habitación donde estamos, sea en la sala o en cualquier área del hogar donde estemos congregados, reunidos como familia. Debemos de crear un clima y un ambiente espiritual. Debemos de procurar que también nuestros niños estén allí sentados para ser ministrados por el Espíritu de Dios. No debemos permitir que nuestros niños se queden por ahí jugando, viendo televisión o en el internet, totalmente desconectado de lo que estamos haciendo como iglesia local, como familia, adorando al Señor. Debemos de procurar de que tanto nuestras personas como nuestros hijos y aquellos que están bajo nuestro techo estén allí sentados delante de la presencia del Señor, con un espíritu de reverencia, con un estado de ánimo de compostura, en silencio, en quietud, reconociendo que estamos en la presencia de Dios. Y en ese contexto, mis amados hermanos, es donde debemos de presentarle a Dios nuestro culto, nuestro cuerpo, nuestras almas deben de ser presentados delante de Él en ese espíritu de reverencia, de compostura, de silencio, de quietud, ahí en la presencia de Dios. Debemos de ofrendarle nuestros cuerpos y nuestras almas, y eso incluye a toda la familia. No privemos a nuestros hijos de ese privilegio de estar en la presencia de Dios, siendo ministrado por el Espíritu Santo. A su vez, también ellos presentándole a Dios el culto que merece nuestro Dios y Salvador. En esta mañana queremos continuar con nuestra serie en las bienaventuranzas. Volvamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros queremos darte la bienvenida en esta hora a este culto de adoración. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de tenerte en nuestros hogares, de tenerte en nuestras vidas, para reverenciarte, para honrarte, glorificarte y exaltarte por todo lo que tú has hecho en favor de nosotros, otorgándonos el don de la vida física y, más que eso, el don de la vida espiritual. Gracias, Padre, por habernos dado la bienaventuranza de haber hecho la paz contigo y de habernos constituido como pacificadores. Gracias infinitas, oh Dios, por habernos impartido un nuevo nacimiento con el cual nos hiciste tus hijos. Gracias por habernos adoptado para ser constituido como hijos, miembros de tu familia. Gracias por la inmensa cantidad de hermanos de los cuales formamos parte nosotros. Te bendecimos, te adoramos y te engrandecemos en esta hora. Complácete, oh Dios, en bendecirnos con tu palabra y ampliar en nuestros corazones y en nuestras mentes el conocimiento de esa bendita relación
que hay entre nuestras almas y la Santa Trinidad, de la cual somos hijos. Bendícenos y glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados. La bienaventuranza, la felicidad, es una de las mercancías más preciada y codiciada por el ser humano. Nacemos con hambre de felicidad, porque fuimos concebidos por Dios para ser criaturas dichosas y felices. Naturalmente, el pecado nos privó de esa fuente de felicidad que habríamos experimentado todos los días de nuestra vida a través de nuestra comunión y relación personal con Dios. Aquí Cristo nos establece un camino más para que podamos experimentar esa felicidad de la cual todos adolecemos, la cual todos necesitamos. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos considerando las cualidades o los signos vitales que caracterizan a quienes han sido engendrados por Dios para ser sus hijos. El primer signo vital que identifica a un hijo de Dios, a una hija de Dios, es la regeneración. En biología, la palabra regeneración se usa para describir el proceso por el que se recuperan las células de nuestros órganos cuando los mismos han sido dañados por alguna enfermedad. En la Biblia, la palabra regeneración se usa de la misma manera para expresar el acto mediante el cual Dios restaura nuestras almas y todas sus facultades que han sido dañadas por el pecado original y sus frutos. Con la regeneración, los ojos del alma recuperan la capacidad para ver y reconocer el mundo espiritual. Con la regeneración, nuestras mentes espirituales son recuperadas para tener la capacidad de conocer a Dios. A través de la regeneración, nuestra voluntad es recuperada para poder obedecer a Dios y someterse a Él, a su señorío y gobierno. A través de la regeneración, nuestra conciencia es restaurada con el fin de que ésta pueda desempeñar su obra como fiscal, como juez, para discernir entre el bien y el mal, para aprobar o desaprobar nuestra conducta. Los afectos a través de la regeneración en nuestras almas también son recuperados para que tengamos la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas, para que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El corazón nuestro recupera la capacidad de deleitarse en Dios, como en nada nos podemos deleitar en este mundo. La regeneración recupera todas las facultades del alma a su estado original, para que las mismas puedan desempeñar su papel en nuestras vidas espirituales, en el contexto de nuestra relación con Dios, Él como Padre y nosotros como sus hijos. Vimos también que otra marca distintiva de los hijos de Dios es la sensibilidad espiritual. La sensibilidad
nos capacita para que podamos responder a Dios con amor, con devoción, con adoración, con gratitud, con acciones de gracias y alabanza. Como respuesta a todo lo que Él ha hecho y a todo lo que Él hará en nuestras vidas. En tercer lugar, consideramos que otro signo vital que identifica a los hijos e hijas de Dios es la imagen de Cristo en la cual somos recreados. La imagen es una representación visual. Es una representación visual de aquello que representa. Puede ser una persona o una cosa. La fotografía es una representación visual de aquella persona que se ha tomado esa fotografía. Nuestras vidas deben de ser la representación visual de la vida del Señor Jesucristo. La Gioconda es una figura de mujer. Nosotros también debemos de ser esa figura de Cristo. Debemos de representar la figura, la imagen de la persona, o sea, de la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la cuarta marca que identifica a los hijos de Dios es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es otra cualidad distintiva de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios. Preguntemos antes que nada, ¿de qué están llenos los hijos de Satanás, los hijos del diablo? En Hechos capítulo 13, versículo 10, se nos da la respuesta a esta pregunta. Tú, hijo del diablo, que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Esa es la característica de todos aquellos que pertenecen a los hijos de Satanás. Están llenos de todo engaño y de todo fraude. Son enemigos de la justicia. Esa es la marca distintiva de todo hombre y de toda mujer que no forma parte de la familia de Dios. Ahora, en contraste con ellos, con los hijos del diablo, también los hijos de Dios pueden ser claramente identificados por la llenura del Espíritu de Dios. El impío está lleno de todo engaño y de todo fraude. Los que han sido constituidos como hijos de Dios, como hijas de Dios, se han vaciado de todo engaño y de todo fraude. Y en lugar de eso, ahora están llenos del Espíritu de Dios. Primera a los Corintios 6:19 hace la siguiente pregunta. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Podemos observar que así como Satanás llena el corazón de lo que son sus hijos, de todo engaño y fraude, el Espíritu Santo llena ahora a todos aquellos que son hijos e hijas de Dios. En Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, ahí se señalan los frutos que produce la llenura del Espíritu Santo
en la vida de aquellos que forman la familia de Dios. Esa llenura del Espíritu de Dios nos capacita para andar en el Espíritu, para vivir una vida en el Espíritu. Esa vida en el Espíritu se ha de mostrar a través de los frutos que produce el Espíritu de Dios, que llena el corazón y la vida de los creyentes. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo quiero en esta mañana que nos centremos en considerar aquellos frutos del Espíritu de Dios que adornan el carácter y la vida de los hijos y de las hijas de Dios. Esto es importante estudiarlo y conocerlo, porque es absolutamente importante y necesario que podamos identificar estas cualidades en nuestras vidas, porque las mismas son las que nos autentifican como hijos de Dios, las que nos autentifican como hijas de Dios. Si estas cualidades o si estos frutos no están adornando nuestro carácter, entonces aún no formamos parte de la gran familia de Dios. Aún no formamos parte de esa familia que tiene por padre a Dios. Vemos en esta lista que da el apóstol Pablo aquí sobre las cualidades o fruto del Espíritu de Dios en quienes lo poseen, que comienza con el amor. Con el amor. Para saber cómo es el fruto del amor que está llamado a adornar nuestro carácter, debemos primero que nada de preguntar cómo es el amor que identifica el carácter de Dios. En 1 de Juan 4:8 nos dice la palabra: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios es un amor inherente. Él no lo recibe de nadie. Él, en su naturaleza intrínseca, en cada uno de sus atributos esenciales, la materia prima que lo constituye es el amor. El amor de Dios es inherente. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es soberano. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios es santo. El amor de Dios es benigno. Debemos siempre orar, clamando, suplicando y gimiendo al Señor para que Él llene nuestros corazones, para que llene la vasija de nuestras almas de ese amor eterno, soberano, infinito, inmutable, santo y benigno que está llamado a llenar nuestros corazones. De esa manera, somos capacitados para amar supremamente a Dios sobre todas las cosas que amamos en este mundo. De esa manera seremos capacitados para amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese amor, como cualidad del Espíritu de Dios que llena nuestros corazones, debe de adornar nuestro carácter. Por ello, cuando estamos llenos de ese amor, tendremos
un carácter y una vida que sea atrayente para aquellos que están a nuestro alrededor. Tendremos un amor que es dador. El amor da, el amor sirve, el amor entrega lo mejor de nosotros para promover, para buscar el bienestar de nuestros seres queridos y de nuestro prójimo en general. Cuando amamos a Dios supremamente, nos entregaremos a trabajar ardorosamente para la expansión de su reino sobre todas las cosas en este mundo. Nuestro mayor empeño será no que crezca nuestra fortuna terrenal, sino que crezca el reino de Dios en este mundo. Por eso debemos de orar para que el Señor nos llene de ese océano de amor atrayente, de ese océano de amor que da, de ese océano de amor sacrificial. Ese es un fruto que debe de adornar el carácter de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios. El amor. Otro fruto que menciona Pablo aquí, en segundo lugar, es el gozo. Un diccionario dice gozo que produce el Espíritu. Este gozo, más que un sentimiento, denota una actitud de confianza suprema y alegría intrínseca, basada en la fidelidad de Dios, basada en lo que Él es y basada en la benevolencia de Dios para con sus hijos. Cuando nuestras almas tienen su confianza absoluta depositada en el carácter y en las promesas de Dios, continuamente experimentarán en su interior un manantial de gozo. Un gozo intrínseco de nuestra naturaleza regenerada, un gozo intrínseco que brota de nuestra relación filial con Dios como nuestro Padre. Y todo ello, cuando entendemos, cuando comprendemos que Dios es un Dios fiel, que en Él estamos plenamente seguros y que de Él obtendremos absolutamente respuesta para todas y cada una de nuestras necesidades temporales y espirituales. Por ende, no habrá nada en el mundo, absolutamente nada en el mundo, ni en el mundo espiritual, ni en el mundo físico, que nos arrebate ese gozo. Porque el gozo que experimenta el corazón no está basado en las circunstancias que nos rodean. El gozo que experimentan nuestros corazones está fundamentado en la fidelidad de Dios. Está fundamentada en quién es Dios. Está fundamentada en la benevolencia del carácter de Dios en favor de sus hijos. Por esa razón, este gozo del cual nos habla aquí como un fruto del Espíritu es un gozo que caracteriza a todo hijo de Dios, a toda hija de Dios. Otra cualidad que adorna el carácter de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, además del amor y el gozo perdurable en sus vidas, es la paz. Ese es el tercer fruto que muestra la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones y por ende nuestra relación filial con Dios como nuestro Padre. La paz que aparece aquí como un fruto del Espíritu es aquella paz
que profetizó Isaías en el capítulo 26, versículo 3, cuando dice: tu Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el término hebreo shamar, traducido guardar, significa cerco de espinas. Cerco de espinas. Nuestro Padre Celestial ha tejido un cerco de espinas alrededor de nuestros corazones, alrededor de nuestras almas, alrededor de nuestras vidas. ¿Y con qué propósito? Él ha creado un cerco de espina y lo ha colocado en torno a nuestras vidas para garantizar nuestra seguridad, para garantizar nuestro bienestar, para garantizar su cuidado sobre nosotros. Con ese cerco de espina en torno a nuestras almas, el diablo y todo enemigo externo queda fuera. Pero también, mediante ese cerco de espino, se impide que el pecado remanente, que aún vive dentro de nosotros, nos lleve a saltar la cuerda para ir a terrenos inhóspitos donde gobierna el diablo. Dentro de ese vallado de espino no podrán penetrar ninguno de los enemigos de nuestras almas. Ahí gozamos de la fidelidad del amor de Dios. Ahí podemos experimentar la dulce comunión con Dios. Ahí podemos disfrutar de las inescrutables riquezas de su gracia. Alabado sea el Señor por ese cerco de espino, por ese shamar que ha sido colocado en nuestro alrededor. Y obviamente este es un lenguaje bien gráfico. Es el lenguaje de aquellos ganaderos que para resguardar su ganado ponen un cerco de alambre de púa. Y mediante ese cerco no solamente se impide que el ganado se salga y se extravíe, sino que también se impide que los enemigos de ese ganado puedan entrar a sustraerlo o hacerle daño. Dios ha creado ese cerco de espinos para guardarnos de todos los enemigos, de aquellos que llevamos dentro y de aquellos enemigos que permanecen fuera. Y ese cerco de espinos, creado por la gracia de Dios, es lo que produce en nosotros un estado de ánimo quieto, tranquilo, sosegado, armonioso, que nos permite disfrutar de la vida que Dios nos da en todos los aspectos de su providencia, que siempre obrarán para nuestro bien, sea en el contexto de situaciones amargas que tengamos que beber, o sea en el contexto de situaciones dulces que tengamos que experimentar en nuestras vidas. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 16, dice la Escritura: y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. ¿Qué es lo que Pablo aquí está pidiendo por aquella iglesia de Tesalónica? Que ese shamar, que ese cerco de espinos siempre permanezca en torno a las almas de los hombres y mujeres que integraban aquella iglesia.
para que en toda circunstancia, ellos pudieran permanecer en un estado de ánimo quieto, en un estado de ánimo tranquilo, en un estado de ánimo sosegado, viviendo en armonía con Dios y disfrutando a toda plenitud todo bien espiritual, todo bien material que Dios en su gracia y en su providencia trajera para su vida. ¿Es la paz una marca que identifica tu carácter, tu temperamento, que identifica tu vida como un hijo, una hija de Dios? Otra marca que identifica nuestra paternidad, si estamos llenos del Espíritu de Dios, es la paciencia. La paciencia es otra virtud que adorna el carácter de quienes han sido engendrados por Dios. La paciencia nos capacita para esperar, nos capacita para hacer cola, en otras palabras, para permanecer en esa cola esperando la respuesta divina a nuestras necesidades, esperando la respuesta divina en ese contexto de aflicciones, en ese contexto de privaciones, en ese contexto de necesidades, muchas veces apremiantes, pero estamos allí quietos, haciendo cola, aguardando tranquilos, sosegadamente, que Dios en su tiempo nos quite la prueba o nos apee la carga pesada que ya por un largo tiempo tenemos a cuesta. La paciencia nos capacita para esperar, es la capacidad para esperar, para hacer la cola, no importa lo larga que ésta sea. Conozco personas, especialmente esposas, que tienen 20 años haciendo cola, esperando que Dios cambie la conducta nefanda de ese esposo borrachón, irresponsable, de ese esposo que solamente le da amargura, tristeza y dolor. Pero ella lleva la cruz pacientemente, la cruz de ese marido inconverso, esperando que Dios en su tiempo le cambie el corazón, la mente y el temperamento a ese hombre. La paciencia es la gracia que le capacita para hacer esa cola larga, en la que se mantiene de pie, esperando que el Señor cambie las circunstancias que por largos años le han amargado la vida a través de la conducta de ese hombre o de esa mujer, inconverso, impío, infiel. La paciencia es una marca distintiva de los hijos y de las hijas de Dios y evidencia que estamos llenos del Espíritu de Dios, que poseemos el Espíritu de Dios, que somos controlados por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Otra marca que distingue a los hijos e hijas de Dios es la benignidad, cuando están llenos del Espíritu Santo, la benignidad. El adjetivo benigno en la Biblia se traduce del griego Christos, el cual se usa para describir el carácter de Dios, de manera particular en su relación con el mundo impío. Christos
Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, o sea, el Altísimo, Dios, nuestro Padre, es benigno para con los ingratos y malos. La palabra Crestos que aparece ahí se le aplica al carácter de Dios. Él es benigno. El vocablo griego es el modo indicativo. Y es un presente continuo. Dios en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar es benigno. Él fue benigno, Él es benigno y Él será benigno. Eso es su carácter. Y eso es exactamente lo que todo hijo de Dios también debe de ser, de manera continua e ininterrumpida. El Hijo de Dios debe de ser como su Padre, benigno, Crestos. La palabra Crestos en griego es sinónimo de suavidad, de delicadeza, de dulzura, de afabilidad. Es sinónimo de ternura en el trato con los demás. Eso significa la palabra Crestos, ampliando su significado. De manera que la benignidad es la capacidad espiritual que nos da el Espíritu Santo para tratar con suavidad, con delicadeza, con dulzura, con afabilidad y ternura a quienes no merecen tal cosa, tal tipo de trato. ¿Merece un enemigo que usted le trate con suavidad, con delicadeza, con dulzura, con afabilidad y ternura? ¿Qué es lo que merece un enemigo suyo? ¿O la muerte? Dios demanda que nosotros tratemos a nuestros enemigos no como lo que merecen nuestros enemigos, sino conforme a la gracia de Dios, de nuestro Padre. Él es benigno para con los ingratos y los malos. ¿Cuánta gente ingrata que merece estar en el infierno en el día de hoy? Sin embargo, el Padre nuestro no lo manda para el infierno. Le da 70, 80 o 90 años de vida a veces, para que se arrepientan de su ingratitud y vengan al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Él es paciente para con todos, como bien dice el apóstol Pedro. Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el carácter de Dios, ese es el corazón de Dios, porque Él es benigno. Benigno para con los ingratos y benignos para con los malos. Él es Crestos. Efesios 4:32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros. La palabra Crestos, otra vez. Sean benignos unos con otros. Trátense con suavidad, con delicadeza, con dulzura, con afabilidad, con ternura. Eso es lo que está Pablo diciendo aquí. Debemos de ser crestos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esa es una cualidad que adorna a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, a quienes están llenos del Espíritu de Dios. La bondad es otra cualidad, la número 6. Otra cualidad que también adorna el carácter de los hijos y las hijas de Dios.
Con esta palabra se describe la inclinación natural del corazón de los hijos de Dios para buscar y promover el bien ajeno. Esta palabra describe esa actitud en el corazón de los hijos de Dios, en la cual se manifiesta el interés de manera positiva y proactiva para buscar el bien de nuestro prójimo. La palabra griega agasofuné, dice un diccionario, es el amor de pacto que nos compromete a ser solidarios y responsables para ir en auxilio de quienes sufren como consecuencias de las privaciones materiales, como consecuencias de las privaciones espirituales. Esa bondad nos capacita para ir en auxilio de aquellos que son víctimas de sus errores, de sus pecados y demás consecuencias de su nefanda conducta. También esta gracia nos capacita para ir en busca y en ayuda de quienes han experimentado algún tipo de calamidad o de calamidades. Y amados hermanos, esa es la razón o la gracia que nos ha impulsado por muchos años a ir a servir en Haití, procurando para ello no solamente bienes espirituales, sino también a fin de procurar para ello bienes temporales, para que a través de los medios establecidos por Dios puedan darle respuestas bíblicas a sus necesidades temporales y a sus necesidades espirituales. La bondad es la que nos promueve como iglesia local para llevarle respuesta a las necesidades de los desafortunados en esta tierra. Dice alguien, el bondadoso rehúsa hacer el mal porque está controlado por un comportamiento virtuoso, íntegro, justo y honesto en sus tratos con el prójimo. El bondadoso no le hace mal al prójimo. ¿Por qué? Bueno, porque su comportamiento está permeado por la bondad. Y eso le lleva a exhibir un comportamiento virtuoso, un comportamiento íntegro, un comportamiento justo, un comportamiento honesto a la hora de tratar con el que está en necesidad para ayudarle a resolver su necesidad. Por eso podemos afirmar que la bondad es una cualidad indispensable de la vida cristiana. Yo no concibo a un cristiano que no sea bondadoso. No se puede concebir como hijo de Dios a una persona dominada por el egoísmo, dominada por la avaricia, dominada por un espíritu tacaño que le impide desprenderse de su confort personal, pero también de sus bienes temporales, para ir en auxilio de quienes están probando el polvo.
de la miseria total. Te impulsa el Espíritu de Dios que mora en tu corazón a ir en auxilio de los desafortunados, de los que sufren, de los menesterosos. La bondad es una cualidad que identifica a los hijos de Dios y no debe de faltar en el carácter de ningún hijo de Dios, de ninguna hija de Dios. Otra cualidad que identifica a los hijos de Dios que están llenos del Espíritu de Dios es la fe. Es la séptima cualidad. El griego pistis que aparece aquí es esa herramienta con la que capacita el Espíritu Santo a los hijos de Dios para creer por completo, para creer de manera cabal en todo lo que la Biblia enseña, sin ningún tipo de reserva, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de vacilación. El Hijo de Dios, la hija de Dios, que poseen esa pistis, esa fe, experimentarán una confianza y una credulidad absoluta en todo el consejo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, creerán de la misma manera y por igual, tanto en las promesas como en las amenazas que Dios hace en su palabra. Todo lo que ha sido revelado allí es de absoluta confianza, es de absoluta credibilidad. Y esta es una marca distintiva de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador significa que Dios premia, que Él ayuda, que Él prospera a todos aquellos que creen en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha revelado en su palabra. Él premia a aquellos que creen en Él, aunque no lo vean. Él premia a todos quienes creen en Él, aunque no lo puedan palpar físicamente con los ojos de la cara. Aunque ellos no lo vean, aunque no lo puedan tocar, no obstante eso, le buscan con sinceridad y confían en Él de manera total y absoluta, sin poner reparo, sin poner peros de por medio. Yo creo en Dios, pero hay que demostrármelo. No, el creyente no pone pero. En lo tocante a la palabra de Dios, el verdadero creyente nunca dirá puede ser. Quien es un verdadero creyente siempre dirá es. Es así lo que Dios ha dicho. Es así, va a suceder, va a acontecer, se va a cumplir. No es puede ser que se cumpla, quizás, tal vez. Aquellos que tienen esa fe
aunque no vean, aunque no sientan, confían de manera irresoluta en todo lo que Dios ha dicho. Otra cualidad que adorna el carácter de aquellos que son hijos e hijas de Dios y están llenos del Espíritu Santo es la mansedumbre. Es la octava característica de quienes están llenos del Espíritu de Dios y por ende son hijos e hijas de Dios. La mansedumbre es la capacidad especial que tiene una persona para modelar la ira, para moderar la ira, el enojo, la rabia y todos esos sentimientos pecaminosos que se levantan en el corazón cuando la persona ha sido provocada, ha sido ofendida, ha sido agredida, ha sido agraviada, ha sido despojada, etc. La mansedumbre es la capacidad que nos permite modelar y moderar ambas cosas. Modela la ira y modera la ira. Y sus efectos nocivos que pueden generar en nuestros propios corazones y que también obviamente genera en torno a quienes están cerca de nosotros y de manera particular a quienes nos han provocado a ira. Dicho de otra manera, la mansedumbre es el fruto del Espíritu que nos capacita para manejar de manera inteligente, conforme a los principios de la palabra de Dios, el maltrato, el insulto y las ofensas que levantan en nuestros corazones un estado de ánimo cargado de resentimiento, cargado de ira, cargado de enojo contra quien nos ha ofendido, agredido, maltratado, humillado, vejado, a quien nos ha pisoteado, en otras palabras, a quien ha trapeado el piso con nosotros, con nuestro nombre o con nuestra persona. La mansedumbre nos capacita para modelar la ira, para moderar la ira, para controlar la ira, para señorear sobre la ira, que naturalmente se levanta en el corazón nuestro, porque no somos de madera. Si contigo baja en el piso, y sobre todo siendo tú inocente, es natural que en ti se levante una explosión de ira. Es natural que en ti se produzca un volcán de ira. Ahora, la mansedumbre nos capacita para que ese volcán salga de manera moderada y de manera modelada, de tal manera que tú puedas no quedarte de brazo cruzado, sino tratar el problema a la manera de Dios, usando los principios de Dios. Por eso dice la Escritura, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué produce la mansedumbre en quienes son mansos a la hora de usar la lengua, sobre todo cuando han sido ofendidos o agredidos? ¿Qué produce la mansedumbre? Una blanda respuesta. Y esa blanda respuesta es una medicina para curar el mal de aquel que nos ha maltratado, que nos ha humillado, que nos ha ofendido, que nos ha agredido o que nos ha despojado de algún bien temporal. Por eso la mansedumbre nos guarda el corazón de ese espíritu irritable, rencoroso y vengador,
La mansedumbre nos capacita para moderar y modelar la ira, a fin de que podamos ser instrumento de la gracia de Dios para lidiar con el pecado, con la maldad de quien nos ha maltratado. La blanda respuesta aplaca la ira de aquel que está airado contra nosotros y que por esa ira fue impulsado a maltratarnos. La ira, o sea, la mansedumbre nos impide responder y pagar con la misma moneda con que nos pagaron a nosotros. La última cualidad es la templanza. Es la templanza, una cualidad que adorna el carácter de los hijos y de las hijas de Dios cuando están llenos del Espíritu de Dios. La templanza es la virtud del Espíritu Santo que nos capacita para reprimir, gobernar, frenar y aquietar los apetitos, inclinaciones y movimientos pecaminosos o de la carne, para usar el lenguaje paulino. La templanza nos capacita para vivir la vida con equilibrio, con moderación y de manera sobria en todos los aspectos de nuestras vidas. La templanza nos permite disfrutar de todo lo bueno que Dios nos da de manera equilibrada, de manera moderada, de manera sobria. De forma tal que haciendo eso podamos realmente gozar y disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da. Comer es bueno. No creo que haya una experiencia que sea más grata que comer. Y sobre todo comer cosas buenas. Ahora, si usted nada más vive para comer, usted puede terminar con problemas graves. Porque si usted come de manera inmoderada y se convierte en un glotón, su salud puede ser afectada por esa rica comida que usted pudo haberse comido de manera moderada, equilibrada, de manera sobria. Y así con todos los aspectos de nuestra vida. Hay muchas cosas que son placenteras, que producen gran placer, placer temporal me refiero, placer momentáneo. Hay cosas buenas en la vida y que Dios la da para que la disfrutemos de manera gratificante para nuestras vidas. Ahora dicen por ahí que todo en exceso hace daño. Los excesos hacen daño. Dios quiere que vivamos una vida equilibrada, moderada y sobria. Y eso solamente se logra cuando el Espíritu de Dios produce en nosotros ese fruto llamado templanza. Porque ese fruto nos capacita para poder gobernar, frenar y aquietar los apetitos de la carne. Los apetitos, las inclinaciones y los movimientos de la carne. De ahí la importancia de esa gracia en nuestros corazones para poder experimentar una vida plena en Cristo, a fin de gozar y disfrutar de manera plena todo el bien que nos da. Dios quiere que tengamos una vida en equilibrio, una vida equilibrada en el trabajo, una vida equilibrada en lo familiar, una vida equilibrada en los ministerios. Trabajar es un deber y es bueno, pero cuando usted trabaja 7 días a la semana
y trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche de manera ininterrumpida, usted va a tener problemas. Porque usted está viviendo una vida laboral desequilibrada. La templanza nos permite sacar el mayor beneficio de las bendiciones temporales y espirituales que el Señor pone en nuestras manos, a fin de que podamos disfrutarla en toda su plenitud, y sacarle todo el provecho, todo el sabor que tiene, toda la sustancia que tiene. Comparo esto con un gajo de caña que usted corta y se lo lleva a la boca. O sea, usted debe de masticar ese gajo de caña hasta sacarle toda la dulce azúcar que hay allí en ese gajo de caña. Debe de masticarlo y masticarlo y masticarlo. Y qué bueno que usted puede tener buena dentadura para masticar y sacar todo el néctar, todo el azúcar que hay allí. Ahora, si usted se dedica nada más a comer caña, usted va a terminar con problemas. La vida equilibrada nos permite disfrutar de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. La templanza es vital para el cumplimiento de nuestros objetivos y para lograr nuestras metas. Cuando vemos personas que comienzan una cosa y nunca la terminan, comienzan 10 cosas en el año y rara vez terminan una. Ahí estamos delante de alguien que carece de templanza. Y obviamente eso es un muy mal testimonio, que habla muy mal del carácter de aquel que está experimentando esa debilidad. La templanza capacita al hombre para perseverar en las metas, en los objetivos que quiere lograr. Por eso la templanza es esencial en la vida cristiana. Porque la Biblia enseña que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vemos a mucha gente que entra a la iglesia y dura 3 años, 4 años, militando con todo el fuego. Después, poco a poco, se van apartando y se van apagando. Cuando usted examina su carácter, va a encontrar que la templanza brillaba por su ausencia en el carácter de esa persona. La templanza nos capacita para perseverar en todo lo que emprendemos hasta lograr su objetivo, su meta. Y amados hermanos, esto se aplica a todo el universo de nuestras vidas. Sobre todo en el contexto de aquellas cosas que son difíciles de lograr, difíciles de conseguir. Porque es fácil perseverar en las cosas que nos resultan agradables, placenteras, entretenidas, etcétera, etcétera. Es fácil perseverar en ese contexto. Ahora, es difícil perseverar en un contexto de hacer aquello que no nos resulta tan agradable y placentero. Por ejemplo, orar. Orar no es placentero para la carne. Congregarse fielmente en la iglesia y guardar el día de reposo, tal y como lo enseña la palabra de Dios, eso nos resulta agradable para la carne. Ahora, la templanza nos capacita para renunciar a lo que resulta placentero para la carne, para abrazar y hacer aquello que es conforme a la voluntad de Dios, aunque no nos resulte placentero en lo carnal. En fin, la templanza es la capacidad que nos permite ejercer dominio propio sobre nuestros instintos. Es la capacidad que nos permite ejercer dominio propio
sobre nuestros impulsos carnales. Podemos en conclusión decir que la templanza es lo que nos capacita para mantener nuestra conducta dentro de los límites de la honestidad, el pudor, la modestia, la vergüenza y la responsabilidad. Cuando una persona carece de templanza, veremos un carácter sin dominio propio, fácilmente gobernado por sus instintos más bajos y difícilmente podrá mantener su conducta dentro de los límites y parámetros de los principios bíblicos, de los mandamientos, de la ley de Dios. Amados hermanos, a la luz de estas cualidades llamados frutos del Espíritu, ¿forman ellos parte de tu carácter? Porque sin lugar a duda que estos son los distintivos que adornan la vida de quienes son hijos e hijas de Dios. Por eso continuamente debemos de escudriñar nuestros corazones y preguntarnos, el fruto llamado amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, son frutos con los que puedo ser yo clara y fácilmente identificado, porque en mi diario vivir, esas son las flores que embellecen mi vida. Las respuestas a estas preguntas, en particular para cada fruto del Espíritu de Dios, es algo que tú y yo debemos de responder a la luz de la Biblia y en el tribunal de nuestra conciencia. Para esto, debemos de continuamente ir delante del Señor en oración y aplicarnos el cuestionario para examinarnos, evaluar, examinar, considerar nuestro diario vivir. Amados hermanos y amigos, la felicidad nuestra está atada a que esos adornos formen parte de nuestro carácter. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La pacificación de nuestras almas en nuestra relación personal con Dios es una realidad. Y eso dio lugar a que seamos engendrados por Dios, a que seamos adoptados por Dios para ser sus hijos. Y amados hermanos, esa relación con Dios es la fuente de la felicidad nuestra en esta tierra. Quiera Dios concederte a ti y a mí experimentar esa felicidad de ser llamados hijos de Dios, porque nuestra identidad puede ser fácilmente comprobable mirando a cada uno de esos frutos que genera y que produce la llenura del Espíritu de Dios en nuestros corazones. En estos días en la que estamos recogidos como consecuencia de esta pandemia, es un tiempo útil, entre otras cosas, para que a la luz de este espejo nos miremos internamente
Y en el Señor siempre habrá misericordia para con nosotros. Siempre habrá compasión para con nosotros. Siempre habrá amor para con nosotros. Consideremos nuestro andar diario y veamos si estos adornos están en nuestro carácter y por ello podemos ser certificados como hijos de Dios. Porque esa es la base de nuestra vida cristiana. No hay cristiano en este mundo si Dios no es su Padre. No se puede ser cristiano en este mundo si Dios no es el Padre nuestro. Por ende, es absolutamente necesario que tú y yo busquemos esa paternidad. Y una vez somos engendrados por Él, somos llenados con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu de Dios? Por los frutos. Por sus frutos lo conoceréis, dice la Escritura. Por ende, esos frutos deben de estar siempre adornando el carácter nuestro, para gloria de Dios y felicidad nuestra en este mundo. Que Dios nos ayude a hacer lo que Dios nos llama a ser, hijos e hijas de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, porque ella es un espejo en el cual podemos mirar atentamente para conocer nuestro estado espiritual a la luz de ella. Y, oh Señor, cuando miramos a nuestra condición y estado presente, vemos con tristeza que aún nos falta mucho por llenar en nuestras vidas con esos frutos de tu Santo Espíritu. Te rogamos que tú vacíes de nuestros corazones aquellas áreas de nuestra vida en donde no estamos llenos de tu amor, en donde no estamos llenos de tu paz, en donde no estamos llenos de tu gozo y demás frutos de tu Espíritu. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a llenarnos conforme a la medida de Cristo, para que la imagen de Cristo brille en este mundo en tinieblas, a través de nuestro carácter y de nuestra conducta cotidiana. Te pedimos todo esto para tu honra, tu gloria y tu honor en este mundo. Y lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, esta noche a las 6 de nuevo estaremos transmitiendo para que nuestras almas continúen siendo edificadas, para que nuestros corazones sigan